Saludos cordiales y bienvenidos todos. Hoy nos acompaña Alejandro Mora Díez y nos hablará de la Guerra Fría. Su exposición comprenderá 4 singladuras, a las que dedicaremos una conferencia para cada una de ellas. La de hoy será la titulada Stalin versus Truman, siendo las siguientes Khrushchev versus Kennedy, Brezhnev versus Nixon y la cuarta y última Gorbachev versus Reagan. Alejandro Mora es un alto funcionario del Servicio de Empleo, al antiguo INEM, donde ha desempeñado funciones técnicas y directivas tanto en La Rioja como en Navarra y Madrid. Ha participado en varias asistencias técnicas internacionales relacionadas con la formación profesional que le han llevado a viajar por países hispanoamericanos. Estudió psicología en Madrid y, siendo vocal del Colegio de Psicólogos por el área de Psicología del Trabajo, colaboró con la Universidad de La Rioja como profesor asociado, donde ha impartido asignaturas de dirección y gestión de recursos humanos. También ha colaborado con la Universidad Oberta de Cataluña. Su trabajo en la Administración General del Estado lo ha compaginado con otras actividades relacionadas con la psicología del trabajo, como por ejemplo el coaching, que es una modalidad de asesoramiento dirigida más a la acción que a la reflexión. Es alférez de fragata reservista honorífico y estuvo destinado en el cuartel general de la Armada dentro de la Dirección de Personal. Últimamente ha desarrollado una actividad como bloguero donde ha logrado un alto número de seguidores en Twitter. Y ya hasta aquí te voy a acompañar, Alejandro. A partir de ahora te cedo la palabra y espero pues tus desarrollos de estas 4 singladuras, concretamente la de hoy, con mucho interés, porque luego hay mucha expectación en el tema y sé que hay mucha gente interesada en él. O sea que ya definitivamente te doy la palabra, la tienes y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. Agradezco también a la Asociación Velasco de Reservistas Voluntarios de la Armada, así como a la Asociación de Veteranos de la Armada, por facilitarme este espacio con el que divulgar estas ideas que yo creo que vienen bien para difundir una cierta cultura de la defensa. Bueno, en la exposición de hoy primero haré una introducción un poco larga, un poco extensa, para contextualizar lo que es la Guerra Fría y luego ya empezaremos la primera singladura en la que me referiré también al buque fragata Álvaro de Bazán, que es una de las fragatas más modernas y más operativas de la Armada. Bueno, pero contextualizando lo que es la Guerra Fría, hay una cuestión previa que debería llevarnos a reflexionar. ¿Por qué se desembocó en una guerra no declarada al terminar la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con estas dos grandes superpotencias vendedoras, la Unión Soviética y Estados Unidos, que acabaron enfrentándose unas a otras? ¿Cuándo se dieron cuenta los soviéticos de que terminarían en guerra con el mundo capitalista? Es otra pregunta que me hago. Y también, ¿cuándo los estadounidenses dejaron de confiar en su aliado comunista, con el que tanto confraternizaron para derrotar pues, al fascismo, a Hitler, al nazismo y a todo lo que eso implicaba en nuestra amada Europa? Bueno, para empezar, diré que los acuerdos de Yalta y Potsdam dejaron definidos unos espacios geográficos en los que se aceptó que para garantizar la seguridad del Estado soviético se le daría prioridad para influir en los acontecimientos políticos de algunos estados europeos y asiáticos. Y lo llamaron el área de influencia soviética. El área de influencia soviética estuvo presente durante toda la Guerra Fría hasta que desapareció esta Unión Soviética. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Europa mostraba signos de confrontación, como también había ciertas áreas de Oriente Medio y de Manchuria que todavía tenían conflictos no totalmente resueltos. Por otro lado, el desgaste que sufrió el Imperio Británico dio paso a un proceso de descolonización que, por acción directa o indirecta de la Guerra Fría, acabaría absolutamente descontrolado. En ese momento, los Estados Unidos no aspiraban a ocupar ni una sola hectárea de terreno fuera de sus fronteras, pero se daban cuenta de que los recursos y la influencia estaban relacionados con su actividad comercial. Ellos, como potencia comercial, buscaban el tener una cierta capacidad de influencia sobre el resto de los países.
poco a poco se fueron concienciando de que debían abandonar el tradicional aislacionismo que había preconizado los presidentes anteriores y propiciar un modelo de relaciones internacionales que favoreciese el intercambio pacífico entre todas las naciones. En esos primeros meses de posguerra, Stalin sabía también que la situación geopolítica era poco tranquilizadora para la URSS. Habían ganado la guerra, pero todavía existían ciertas amenazas porque, a fin de cuentas, es un país tremendamente grande. Dio las órdenes oportunas para acelerar las investigaciones que le permitieran dotarse de una bomba atómica. Y el 9 de febrero de 1946, pocos meses después de terminada la guerra, no se había cumplido todavía el año, anunció en un discurso patriótico en el Teatro Bolshoi que la expansión del comunismo justificaba nuevos sacrificios y que el movimiento revolucionario tendría que volverse a enfrentar a los intereses del capitalismo y del imperialismo, lo que suponía una sentencia de muerte para la gran coalición. O sea que este discurso, de alguna manera, interrumpe ese periodo de entendimiento entre las dos superpotencias. Cuando el gobierno norteamericano pidió explicaciones a su embajada en Moscú acerca del motivo por el que los soviéticos estaban rechazando incorporarse a unas instituciones financieras que salían de los acuerdos de cooperación de las Naciones Unidas, la respuesta vino del diplomático George Kennan y fue conocida posteriormente como el telegrama largo. Esto pasó unos 15 días después del discurso del Teatro Bolshoi. En el telegrama largo, Kennan les recordó a sus superiores en Washington que la Unión Soviética siempre había sido una potencia revolucionaria enfrentada contra los estados burgueses, poco sensible a los razonamientos lógicos y muy respetuosa con las posiciones respaldadas con ayuda de la fuerza. O sea que cuando los otros países se ponían serios, la Unión Soviética entonces mostraba respeto, pero si no, su prioridad era la expansión del comunismo. Después de este telegrama largo se produjo el discurso de Churchill en la Universidad de Fulton, en Missouri. Churchill había perdido las elecciones y había sido invitado por Truman para hacer un viaje por Estados Unidos y visitar una serie de lugares de interés común. Y entonces en la universidad dio este discurso que fue considerado para muchos el comienzo de la Guerra Fría, ¿no? Empezaba esa frase de Stettin en el Báltico y Trieste en el Adriático. En Europa se ha bajado una cortina de hierro que ha dejado a un montón de países a un lado y al resto de países europeos del otro lado. Bueno, algunos de estos pasajes fueron considerados belicistas por el gobierno de Stalin y comparados con la actitud de Hitler. En esencia, lo que Churchill hizo fue denunciar la situación europea tras los primeros meses de ocupación soviética, en esta área de influencia de la que hablé antes, en países como Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, además de las repúblicas bajo control soviético, estas repúblicas asiáticas que quedan del otro lado de la Unión Soviética. Al denunciar la forma en que se estaba impidiendo el desarrollo de la democracia en estos países que cayeron bajo la esfera de influencia soviética, alertó a la sociedad norteamericana de que se preparasen para la confrontación. Bueno, esta es una de las cosas que dijo Churchill y que propiciaron un caldo de cultivo para que esa gran alianza se fuera disolviendo como un azucarillo. Hay que tener en cuenta que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se encontraron con una situación interna radicalmente distinta. Así, los Estados Unidos pues, tenían una economía potente que se adaptó muy fácilmente a la nueva realidad, de manera que el consumo interno pasaría a sostener la actividad productiva y facilitaría la recolocación de estos ciudadanos que habían sido desmovilizados. Eran profesionales y muchos de ellos tenían que volver a la guerra civil, aunque habían aprendido a matar y a manejar armamento, pero también tenían una ocupación, digamos, más productiva, más civil. En Gran Bretaña se había votado un cambio bastante radical. Cuando Churchill ofrecía mantener el imperio británico para consolidar su modelo de civilización cristiana,
Su rival del Partido Laborista, Clement Attlee, le superaba en las urnas con un discurso que prometía ocuparse de las mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos. Con ese discurso ganó las elecciones. A pesar de que ganó las elecciones, y de hecho en la conferencia de Potsdam se conoció este resultado, no pudo evitar Clement Attlee que las condiciones fueran incluso más duras que en la propia guerra. Por ejemplo, volvió a aparecer el problema de abastecimiento, volvieron las castillas de racionamiento, cosas que anteriormente no habían sido necesarias. La justificación para estas dificultades era que había que atender los compromisos británicos en el continente europeo. Y no le faltaba razón, porque el ejército británico estaba como fuerza de ocupación en Austria, en Alemania, y por otro lado tenía que ocuparse de la situación de Grecia, que entró prácticamente en guerra civil, y de otros lugares que aparecerán a lo largo del siguiente relato. La reacción de la Unión Soviética puede considerarse desproporcionada. Stalin volvió a recuperar los valores imperiales y dejó en segundo término las preocupaciones de la ciudadanía para garantizar el asunto de la seguridad nacional. Internamente volvieron las purgas en el partido y en el ejército, dejando claro que, a pesar de que alguien hubiese tenido una actuación heroica en el campo de batalla, esto no le garantizaba la impunidad y que, por supuesto, no eran admisibles las posturas de acercamiento con el bando angloamericano. O sea que a partir de ahí se cambiaron las tornas en el interior de la Unión Soviética. Externamente se dijo que esto hacía viable el espacio de influencia soviética. Siempre la seguridad se pone como argumento para justificar todas estas actuaciones. Otro asunto que entra dentro del inicio de la Guerra Fría es la situación en Irán. Irán estaba ocupado por fuerzas soviéticas y británicas. La situación relacionó esto con las antiguas aspiraciones territoriales de las repúblicas colindantes, las repúblicas soviéticas colindantes, Armenia, Georgia, Azerbaiyán. La Unión Soviética, pretendió Stalin presionar a Turquía e Irán para acercarlas a los posicionamientos de la URSS y solo desistió de este propósito cuando Truman envió al acorazado Missouri a la zona de los estrechos turcos y cuando Naciones Unidas rechazó ampliar el plazo para la retirada acordada del Ejército Rojo del territorio iraní. Es decir, cuando las cosas se pusieron duras, entonces se avino a razones. En definitiva, se había puesto de manifiesto que las diferencias ideológicas entre el comunismo y el modelo angloamericano, prefiero este término que no el de capitalismo, porque el capitalismo lo utilizaron como término como un insulto, la otra parte, justificaba un enfrentamiento por la supremacía universal. La dictadura del proletariado entraba así en una guerra no declarada contra la democracia representativa. Ninguno de los dos contendientes deseaba ser considerado el iniciador de las hostilidades, pero hubo víctimas y hubo muertos en esta contienda, que se fue sucediendo en diferentes escenarios del mundo entero hasta que en 1991 se desintegró la Unión Soviética. Otra consideración que me gustaría hacer antes de empezar la primera singladura es qué papel juega la bomba atómica, lo que yo llamo el arma definitiva. Y la pregunta que me hago al respecto es ¿cómo se dirige la política exterior sabiendo un gobernante que dispone de un arma capaz de aniquilar al enemigo? Esto es algo que no había pasado anteriormente. Esta fue una de las claves de la Guerra Fría. Primero porque la bomba la tenían solamente los Estados Unidos, pero luego sucedió que la URSS también accedió a este arma. Pese a ser grandes superpotencias, la política exterior de ambas, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, consistió en garantizar una paz duradera. Por eso, en la conferencia de Potsdam también se habló de España y a pesar de que Stalin quería intervenir en España, pues se le dijo que había que evitar que volviese una segunda guerra civil en España. Así que la paz duradera se impuso entre los tres aliados. Asegurar la resolución por medios pacíficos de las disputas territoriales era, por lo tanto, de principal importancia. La efectividad del arma nuclear ya había sido comprobada en Japón.
Y pese a las discusiones sobre si sirvió o no sirvió para terminar con la guerra, la verdad es que se produjo un elemento de eficacia y terminó al poco tiempo de su lanzamiento con la contienda en un plazo razonable. Y esto es porque no existían en ese momento protecciones de calado para evitar los daños ante un arma tan destructiva. Ahora ya tenemos algunas más, pero a pesar de todo sigue siendo un arma tremendamente poderosa que arrasa con casi todo. Ninguna de las dos potencias tenía ni tensiones poblacionales ni afanes expansionistas suficientes como para embarcarse en aventuras militares que dieran como fruto la adquisición de nuevos territorios. Por ello, no les costó mucho esfuerzo acordar las bases para la creación de una institución supranacional que mantuviese la paz mundial, las Naciones Unidas. En el caso de la Unión Soviética, pese a que tenía desavenencias con China y Japón en Asia, su principal preocupación era garantizar el cinturón de seguridad en la frontera europea. O sea, evitar otra vez que el trauma de Alemania se volviera a repetir. Para ello había que asegurar que la amenaza alemana quedaría desmantelada para los próximos decenios. E incluso se hizo un plan, el plan Morgenthau, que pretendía prácticamente desindustrializar toda Alemania y llevarla a una situación de estado agrícola prácticamente. Con respecto a los Estados Unidos, más allá de su amplia tradición comercial, que tan buenos resultados económicos les reportó, la doctrina oficial era combatir las ideologías totalitarias que habían desembocado en las dos guerras mundiales. O sea, tanto el imperialismo como el fascismo habían dejado un pozo amargo y habían prevenido a la opinión pública estadounidense sobre las ideologías totalitarias. Una corriente de opinión muy poderosa era que, en el fondo, el comunismo también tenía una base ideológica equivalente al fascismo y radicalmente opuesta al estilo de vida americano. Esa frase que hemos visto tantas veces en las películas, incluso en las películas de vaqueros, que son previas a estos hechos. Este es un país libre, yo puedo hacer lo que quiera, puedo ir y venir, me puedo mover a voluntad. Pues es también forma parte de la peculiaridad del estilo de vida americano. En los primeros años de la Guerra Fría, los Estados Unidos solo tuvieron que mencionar la existencia de este arma definitiva para lograr frenar los intentos de expansión del comunismo. Hay que tener en cuenta que desde los tiempos de Lenin existía un órgano llamado la Comintern que alentaba la difusión de los principios inspiradores de la Revolución Soviética y que coordinaba los planes de acción de todos los partidos comunistas existentes en Europa. La relación de fuerzas cambió drásticamente cuando en 1949, 4 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Stalin logra hacer la primera detonación nuclear, demostrando que había logrado un hito científico y tecnológico, al alcance de muy pocos en aquel momento. A partir de ese momento, la sola mención del arma nuclear no bastaba para imponer los puntos de vista de los americanos. Empezó un periodo en el que las grandes superpotencias se afanaron por hacer creíbles sus amenazas, mejorando los sistemas de transporte, lo que se llama actualmente los delivery systems. Delivery systems son básicamente 3. Los aviones, que cada vez se empiezan a hacer más rápidos, los submarinos, que cada vez empiezan a ser más indetectables, y los misiles, que cada vez son más potentes. De manera que se pueda alcanzar con estos sistemas de transporte, estos delivery systems, cualquier punto del territorio enemigo en un plazo razonable, para no dar ni siquiera tiempo a la defensa. Posteriormente, otros países como Francia y Reino Unido se convencen de la necesidad de disponer de su propia arma nuclear para hacer prevalecer sus posturas en un mundo que se estaba librando de la opresión colonialista a marchas forzadas. A la par que las dos superpotencias desarrollaban su capacidad tecnológica para mantener viva la amenaza nuclear, la opinión pública, especialmente en Occidente, va tomando conciencia de la sinrazón a la que se estaba llegando. Cualquiera que fuese el resultado de una hipotética tercera guerra mundial, el vencedor tendría que lidiar con un mundo contaminado y devastado por las consecuencias del terrible invierno nuclear que le seguiría después.
Las dos superpotencias llegaron a la conclusión de que no era conveniente ser el primero en utilizar sus armas nucleares, pero sí en impedir que cualquier ataque se quedase sin una respuesta apropiada. Fue el tiempo de la destrucción mutua asegurada. Los arsenales se automatizaron y se fijaron planes de contingencia para que las armas fuesen disparadas, incluso días después de un primer ataque, para garantizar de esa manera la destrucción del enemigo. Bueno, tuvieron que pasar más de 20 años hasta que se firmaron los primeros acuerdos SALT en 1972, pero de esto ya hablaremos más adelante en otras singladuras. Pese a que desde Nagasaki las armas nucleares no han vuelto a ser utilizadas contra seres humanos, la amenaza sigue estando presente. Siempre que un gobernante se plantea resolver sus problemas de seguridad con métodos violentos, debemos recordar que uno no sabe cuándo comienzan las guerras, pero nunca se sabe cuándo terminan. Los efectos que se escalan de un conflicto pueden llevar a extremos insospechados y todos los contendientes conocen la existencia de un arma que, de ser utilizada, puede acabar radicalmente con el enemigo, aun a costa de poner en riesgo la vida de muchos inocentes. Mientras las armas nucleares no estén completamente prohibidas, la sociedad no debería bajar la guardia. Está en juego la habitabilidad de este planeta. Y con esto empezamos la primera singladura. Bueno. Bien. A bordo de esta magnífica fragata, la Álvaro de Bazán, iremos viendo los diferentes avatares que se suceden en este periodo que abarca desde el año 45, desde justo acaba terminada la Segunda Guerra Mundial, al año 1953, en que termina esta confrontación entre Truman y Stalin. Dentro del puente de mando vamos a ver diferentes ubicaciones y situaciones que iremos desgranando. Por ejemplo, cuáles son los personajes, en este caso estos dos dirigentes, el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la Unión Soviética o del Partido Comunista. Veremos también qué pasó con el Plan Marshall, el bloqueo de Berlín, que fue una situación crítica, la doctrina de la contención y llegaremos al final, que son las repercusiones con las que termina esta singladura. Vamos a hablar de los personajes. Aquí tendremos que citar a unas cuantas personas ya conocidas y en diferentes momentos y veremos también cuál es la relación que tuvieron entre ellos dos y las consecuencias que se derivaron. Bien. Stalin. Josif Vissarionovich Dugashvili. Stalin nació en Georgia y su manera de hablar el ruso siempre fue motivo de burla. Su padre le educó de forma violenta, lo que le empujó a buscar la protección de su madre, una mujer de profundas convicciones religiosas. Para conseguirle una educación adecuada, Stalin fue llevado a vivir interno en un seminario ortodoxo, donde los malos tratos eran la tónica habitual. Fue allí donde aprendió a expresarse en ruso. La degradación a la que fue sometido por los monjes y la traición de su madre forjaron su carácter rebelde y contestatario. Cuando se pudo independizar, se empezó a relacionar con los núcleos revolucionarios bolcheviques y allí fue donde decidió convertirse en un auténtico revolucionario según las consignas que predicaba Vladimir Lenin. Pasó buena parte de su juventud en las cárceles zaristas, pero su determinación para cambiar el régimen opresivo se radicalizó aún más. Cuando triunfó la revolución, se destacó como seguidor a ultranza del gran líder comunista. Su apodo, Stalin, hombre de hierro, hacía referencia tanto a su capacidad de resistencia al dolor como a su inquebrantable convicción de que las discusiones políticas son una pérdida de tiempo y que lo importante era pasar a la acción. Una vez que alcanzó el poder, se manifestó su carácter desconfiado, que le llevó a desarrollar una personalidad paranoide. Era capaz de guardar rencor durante mucho tiempo por pequeños desaires y desconfiaba de sus colaboradores más cercanos. En un mundo regido por personalidades alteradas, él no fue una excepción. Podríamos hablar
el trastorno bipolar de Winston Churchill, añadir la depresión de Roosevelt, incluso los delirios de grandeza del propio Hitler. Estaba ese periodo lleno de personalidades alteradas. En este contexto, no resulta extraño que se obsesionase con la seguridad de las fronteras de la Unión Soviética. La Unión Soviética es un país inmenso, es el primer país del mundo en extensión. Lo que abocó a la Guerra Fría y obsesionarse también con la seguridad interior, lo que legitimó las purgas, los gulags o campos de concentración y el terror policial. Pese a que fue el gran triunfador del nazismo, pasará a la historia por sus actos brutales, hasta el punto de que su muerte se produjo en medio de su paranoia. Al parecer, la última purga incluyó a los médicos judíos, incluido su médico personal, de manera que cuando fue víctima de un ataque cerebral, nadie en el Kremlin se atrevió a medicarle por el temor de ser acusado de envenenar al líder del comunismo. Lo que le provocó una muerte agónica cuando contaba 74 años. Su visión del comunismo era mucho más completa que la de Lenin, porque se tuvo que enfrentar con la amenaza del nazismo, de quien había sido aliado, y porque negoció de igual a igual con las potencias occidentales para evitar la Tercera Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra, se aplicó al desarrollo industrial y científico de la URSS, logrando un avance considerable, pero a costa de mantener un régimen de control total sobre la clase trabajadora. Tres de sus grandes legados políticos fueron los conceptos de nomenclatura, que es una cierta casta dirigente de personas, de funcionarios, los planes quinquenales, esos programas económicos que planificaban el modelo económico controlando los medios de producción, y el concepto de apparatchik, que son funcionarios del partido que medran en función de sus influencias. Vamos ahora a dedicarnos al perfil psicológico de Harry Truman. Las enciclopedias lo definen como un presidente tranquilo, sin pretensiones. Su acceso a la primera presidencia se produjo por fallecimiento del titular, Franklin Roosevelt. Pero luego fue elegido, a pesar de que no apostaban por él, 4 años más y se ocupó de los asuntos internacionales con gran decisión. De pequeño le gustaban la música y la lectura, en especial los libros de historia. Uno de sus rasgos más característicos era la cercanía que tenía hacia su madre, a la que pidió consejo en numerosas ocasiones. El apego a la madre es característico de los hijos primogénitos, que adoptan una actitud protectora y a la vez de refugio ante los ataques del exterior, convirtiendo a la madre en un ancla moral para determinar con claridad lo que está bien y lo que está mal. Aunque quiso realizar carrera militar, sus problemas de visión le condicionaron en las pruebas de acceso. Sin embargo, llegó a ser un buen oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial. Tuvo un carácter templado que podría tener relación con un cierto distanciamiento emocional. Los asuntos emocionales no le convertían para nada en un hombre impulsivo. De hecho, se casó con su primera novia, tras concluir su participación en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó su presidencia, volvieron a establecerse en Independence, el pueblo natal de su mujer, Bess, hasta el fin de sus vidas. En una de sus cartas, el joven Truman se despacha a gusto contra los alemanes, pero entiendo que puede ser fruto del estrés bélico. Otra característica que tenía Truman era que era un buen masón y se dedicó a pulir su piedra interior para convertirla en una gema. Debió de ser un buen padre, aunque solo tuvo una hija, como se ve aquí en la fotografía, porque en cierto momento dijo: he encontrado que la mejor manera de dar consejos a tus hijos es descubrir lo que quieren y después aconsejarles que lo hagan. Todo un ejemplo de comprensión y afecto. Durante su presidencia destacó por defender los intereses de la gente sin recursos, por su lenguaje llano y accesible y por valorar la unión de los Estados americanos por encima de las diferencias lingüísticas y culturales de Europa. Llegó a decir: si esta gran nación que es la nuestra se dividiera en 48 gobiernos independientes, con 40 lenguas y dialectos diferentes, tendríamos el mismo problema que tiene Europa.
Soy de los que tienen la esperanza de que finalmente haya paz en el mundo, pero hasta que llegue ese momento, también soy de los que quiere que este país no gaste su pólvora en salvas. Bueno, y efectivamente no se gastaron la pólvora en salvas. Bajo su mandato se produjo el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, lo que aceleró el final de la Segunda Guerra Mundial. Se fundó la ONU, se desplegó el Plan Marshall, tuvo lugar el bloqueo de Berlín y la Guerra de Corea. Mucho bagaje para un presidente por accidente. Así que no fue un personaje inferior, ni mucho menos. ¿Cómo era la relación entre ambos? ¿Cómo se llevaron ellos dos? Bueno, su primer encuentro tuvo lugar en Potsdam, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Era el tercer encuentro entre los aliados. Anteriormente se habían reunido en Teherán y Yalta. Pero Truman sucedía al recientemente fallecido Roosevelt. El clima de colaboración seguía siendo favorable y compartieron amigablemente sus planes para acabar con la amenaza del imperio nipón. Ya sea por iniciativa propia o por influencia de Churchill, el hecho es que se convirtió en el primer adversario serio de Stalin y fue el responsable de hacer volar por los aires el entramado de alianzas que había surgido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Un factor determinante en sus relaciones políticas fue el hecho de que Truman ejerció su primer mandato con la convicción de que era el gendarme del mundo, por el hecho de que solo ellos disponían del arma nuclear. Pero en 1949 los soviéticos también empezaron a disponer de este tipo de artefactos. Las cosas cambiaron. Otro factor fue su dependencia inicial de los asesores que heredó del fallecido Franklin Roosevelt. El equilibrio del terror marcó los siguientes 30 años de Guerra Fría. En cuanto a Stalin, su carácter le hacía sospechar de todos cuantos le rodeaban. Y nada hace pensar que no sintiera una gran desconfianza hacia Churchill y por ende hacia Truman. Su visión revolucionaria le hacía concebir a estos personajes como líderes de Estado burgueses que más pronto que tarde se convertirían en enemigos de los bolcheviques. Sin embargo, en un principio, le resultó cómodo aparentar una confluencia para acabar con la amenaza nazi. En este contexto, ninguna de las dos partes quería aparecer como el verdugo de las expectativas de cooperación que la gente mantenía tras los extenuantes sacrificios de la pasada guerra. Las dudas que pudieran albergarse quedaron diluidas en esos tres momentos a los que ya me referí. El 9 de febrero, cuando se dirigió al Teatro Bolshoi para hacer un balance euforizante de la capacidad del Ejército Rojo, pasando por alto todas las debilidades, y preparó a los cuadros para las confrontaciones futuras que se pudieran avecinar. A requerimiento de Washington, el diplomático George Kennan telegrafió un mensaje en el que ponía de manifiesto la naturaleza hostil del régimen soviético. Es el telegrama largo. Y, por supuesto, mucho más conocido, el discurso de 5 de marzo de Fulton, Missouri, donde Churchill, avalado por Truman, pidió una respuesta de la civilización cristiana y alertó a los dirigentes angloamericanos ante la amenaza que se cernía sobre Europa. Precisamente en Europa las cosas estaban yendo relativamente mal. Había quedado devastado, había perdido un montón de infraestructuras y además el invierno de 1945 fue especialmente duro y el del 46 también. Así que vamos a hablar del Plan Marshall. Tendremos que tocar una serie de elementos como los que aparecen en esta diapositiva y luego terminaremos con unas conclusiones. El invierno de 1947, como ya dije, había sido tremendamente riguroso para Europa occidental. La reconstrucción iba demasiado lenta y la escasez de recursos empezaba a convertirse en un arma política, porque claro, para los comunistas cuanto peor mejor. La visión de Truman era favorable al comercio internacional, pero si no había recuperación económica, ¿cómo podía dinamizarse el comercio? En enero de 1947 nombró a George Marshall secretario de Estado. Este, en su primera aparición en una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Moscú, en marzo, hace un comentario despectivo.
El paciente estaba muriéndose mientras los médicos deliberaban. Con eso estaba dejando claro que era un hombre de acción también. Propone un plan de ayuda económica masiva para reconstruir la Europa destruida por la guerra. Stalin descubre unas conversaciones secretas entre los angloamericanos. Además, se da cuenta de que las potencias occidentales no tienen previsto una Alemania centralizada y neutral, como la que él quería. Teme además que le recorten las indemnizaciones de guerra que él esperaba y tampoco le llegan los créditos que le habían prometido tras la guerra. Llega a la conclusión de que el Plan Marshall es un proyecto destinado únicamente a reducir la influencia soviética en Europa. El 2 de julio decide oponerse y presiona a los países del este para que rechacen esas ayudas. Esta decisión llega a provocar una crisis política en Checoslovaquia. Para resolver esta crisis, propone el Plan Molotov como contrapartida. Stalin pasa de la contemporización con los países occidentales al contraataque feroz. Durante el otoño, da instrucciones para desestabilizar Francia e Italia mediante huelgas y manifestaciones organizadas por los partidos y sindicatos comunistas. Vuelve a establecer el Cominform, reemplazando a la Comintern. Y esto aceleró la utilidad del Plan Marshall. Por eso, los Estados Unidos implicaron a la Agencia Central de Inteligencia. Truman le contuvo el avance del comunismo a través de la Agencia Central de Inteligencia, haciéndola jugar un papel destacado, especialmente en las elecciones italianas del año 48, cuando la CIA movilizó a la población italo-estadounidense para escribir cartas disuasorias a sus familiares en Italia, para que no apoyasen al Partido Comunista con sus votos. También la Iglesia Católica se pronunció desde los púlpitos para impedir la victoria comunista que vaticinaban los pronósticos. Europa padecía muchos problemas económicos y sociales. Tenía una población de desplazados y refugiados equivalente a la de un país mediano. En la Europa oriental o del este, muchos temían las represalias de Stalin por supuestos crímenes de guerra y buscaban emigrar al oeste, tanto en Alemania como en Hungría, Checoslovaquia y Rumanía principalmente. Los judíos abandonaron Polonia, creando un problema para las autoridades de ocupación. Esta situación de repatriación forzosa se mantuvo hasta 1947, con el inicio de la Guerra Fría, y en 1948 se agudizó con la creación del Estado de Israel. Los planes de inversión del Plan Marshall dejaron en un segundo término los programas de desnazificación de Alemania. Aquí aparecen reflejados en esta película que es muy recomendable, que se titula 1, 2, 3. Estos programas se llevaron a cabo con mucha intensidad y coordinación los primeros años de ocupación, pero luego ambos dignatarios se dieron cuenta de que los antiguos nazis podían serles de utilidad para impulsar las reformas sociales que ambos pretendían. Se pasó de una política de acoso a otra de captación. Y así, en 1951, se producen las últimas ejecuciones de nazis en Alemania. A pesar de que había un clamor de peticiones de clemencia y que se empezaba a considerar un aspecto chocante los juicios de Nuremberg, porque las autoridades soviéticas estaban juzgando a sus antiguos contendientes por crímenes que ellos mismos habían alentado. Para tomar en consideración este asunto, hay que recordar que Stalin era de la opinión de que un soldado que ha pasado por la sangre, el fuego y la muerte está legitimado para pasar un buen rato con una mujer o llevarse algunas cosillas. Esta es la manera que tenía Stalin de considerar la ocupación o el trabajo de un militar. Bueno, pasemos al bloqueo de Berlín, que se produjo un poco después. La ocupación de los aliados se distribuyó en 4 zonas: francesa, británica, norteamericana y soviética. Berlín quedaba en el interior de la zona soviética, aproximadamente unos 200 kilómetros, y la capital dividida en 4 sectores:
las 4 zonas anteriormente citadas. Francia opinaba que una Alemania dividida y que pagase reparaciones impuestas tras la guerra era la mejor opción, pero Stalin consideraba que era más seguro cobrar de una Alemania unida, como se acordó en Potsdam. Recordemos que en Potsdam no había representación de Francia. Estados Unidos consideraba que la propuesta de la Alemania unida era una estratagema para dominar toda Alemania, así que deciden, junto con los británicos, interrumpir los pagos de sus zonas a la Unión Soviética. Además, el antiguo secretario Burns promete un autogobierno a los alemanes y garantiza la presencia de tropas norteamericanas por tiempo indefinido. ¿Se van a quedar los americanos o se van a marchar? Esta fue una de las consideraciones que se hacían entonces. Stalin consideraba esta unión alemana-norteamericana una nueva amenaza para la URSS. Empieza a presionar las comunicaciones con Berlín. En marzo de 1948 pone restricciones al tráfico por carretera. Y el 24 de junio corta por completo ese tráfico desde las otras zonas a Berlín. Los otros aliados responden con un contrabloqueo de Berlín Oriental. Truman entiende estos acontecimientos como una prueba al compromiso de los norteamericanos con las libertades. Decide abastecer Berlín mediante un puente aéreo y enviar 60 bombarderos B-29 al Reino Unido. Por primera vez, la amenaza nuclear se vuelve explícita. Recordemos que los B-29 fueron los aviones utilizados para lanzar las primeras bombas nucleares. Y aquí en esta imagen vemos a los niños que se aglutinan en la ruta de aproximación al aeropuerto de Berlín, Tempelhof, porque muchas veces los propios pilotos abrían la ventanilla y les lanzaban caramelos y otras chucherías a los niños que estaban esperando. Hubo que abastecer a Berlín de absolutamente todo lo necesario para pasar por una situación de bloqueo. Stalin se da cuenta de que está perdiendo la batalla propagandística. Además, el contrabloqueo resulta económicamente doloroso. En mayo de 1949 levanta el bloqueo. Ese mismo año se crea la República Federal Alemana y poco después la República Democrática Alemana, símbolo de la Guerra Fría en Europa. Las zonas de influencia se convierten en los territorios donde ambos bandos fijan sus propias reglas del juego. Ningún Estado declara la guerra, pero la desconfianza mutua y la sospecha de que los otros albergan intenciones hostiles propician una carrera armamentística imparable. Para rechazar un hipotético ataque preventivo. Esta consideración prebélica fija la política exterior y en mayor o menor grado la política interior de las dos superpotencias. Probablemente los errores cometidos con el Reich obligan a los gobernantes a sobreactuar militarmente. Mientras tanto, en el resto del mundo, los procesos de descolonización se ven mediatizados por esta contienda, en la que ambas superpotencias rivalizan por imponer su propia concepción del orden en un mundo que busca un equilibrio imposible. Se consolida la Guerra Fría como forma de aglutinar los problemas de nacionalismo y las reformas sociales. Bueno, y con esto pasamos a la siguiente cuestión, la contención. Esta política que utilizó Truman para frenar al comunismo. Para Stalin, Truman se estaba comportando de forma deshonesta en Europa. Perdón, tienen que pasar todas las diapositivas para que las podamos ver en orden. Aunque quería mantener la Gran Alianza, tenía en China una revolución de inspiración comunista que se mantenía a duras penas haciendo la guerra contra las tropas nacionalistas del Kuomintang. Stalin no se fiaba de Mao. Consideraba un error realizar la revolución apoyándose en los campesinos en lugar del proletariado industrial. Pero es que en la China de ese momento apenas existía un tejido industrial consistente. Marxista de margarina era el apodo con el que Stalin menospreciaba a Mao, así le consideraba. Esta mutua desconfianza llevó a Mao a no tomar en consideración la propuesta de Stalin de detenerse a orillas del río Yangtze para formar un gobierno de coalición con los nacionalistas chinos. La vía china a la revolución comunista logró sus objetivos el 1 de octubre de 1949.
Stalin maniobró para pactar con los chinos un acuerdo estratégico, pero la frontera asiática formaba parte del área de influencia soviética y no desaprovechó esta circunstancia para mostrar su poderío al presidente Truman. Este ya había definido una política de contención del comunismo. Su famoso discurso ante el Congreso para pedir una ayuda destinada a Grecia y Turquía mostró su fuerte compromiso con las libertades de elección de los pueblos. Decía así: la política de Estados Unidos debe consistir en ayudar a los pueblos libres que luchan contra las minorías armadas o las presiones exteriores que pretenden sojuzgarlos. Y esto es lo que se ha llamado la doctrina Truman. Stalin, cuando conoció esta doctrina, se vengó apoyando los planes de Kim Il-sung de anexionarse Corea del Sur en 1950. Su visión de la guerra en Asia era que si Corea del Norte empezaba a perder la guerra, China acudiría en su ayuda y una guerra larga y prolongada entre China y Estados Unidos sería una buena cosa para la Unión Soviética. Lo cierto es que esta guerra supuso una escalada en la militarización de la Guerra Fría y aniquiló las conversaciones de paz y los acuerdos en Europa. O sea que como resultado de la agudización de este conflicto, las conversaciones de paz en Europa fracasaron estrepitosamente. Incluso provocó que el general MacArthur plantease el uso de bombas nucleares. Estaba humillado por los avances chinos, pero Truman descartó esa idea. Temía que esa escalada provocase una tercera guerra mundial, o al menos un nuevo frente con los soviéticos en Europa. De hecho, Stalin había ordenado que los países satélites europeos creasen ejércitos modernos a la mayor brevedad. También había conseguido acelerar sus planes nucleares, aunque Stalin no tenía forma de arrojar la bomba atómica sobre el territorio estadounidense. Aquí vemos un Tupolev 4, que es un ejemplo de ingeniería inversa del B-29. Si le quitan la estrella, pues prácticamente es igual que un B-29. Bueno, para Truman, lo que estaba en juego en Corea era el prestigio de la ONU, y no escatimó esfuerzos para llegar a un equilibrio político. Finalmente, en 1951, se llegó a una situación que restablecía el statu quo, lo que facilitó el final de las hostilidades. No llegó la paz. Como saben, esa guerra nunca ha tenido un final determinado. Se mantuvo un armisticio que ha durado hasta nuestros días, pero no se consiguió una paz. Una de las películas que explica las condiciones en las que se desarrolló la guerra de Corea fue, por ejemplo, esta de Paralelo 38, del año 1952. Trata los temas de la movilización, el concepto de avanzar hacia atrás, cuando no se quiere reconocer que las tropas están siendo hostigadas por un ejército superior, y todo el planteamiento del general Marshall. Bueno, llegamos a la cuestión final y definitiva, las repercusiones. A ver. Las repercusiones de la guerra de Corea en Asia fueron que Stalin aumentó la ayuda militar a China, convencido de que Mao no se convertiría en un nuevo Tito. Truman se radicalizó contra el avance del comunismo y se mostró partidario de combatirlo, aunque fuera unilateralmente, sin la ayuda de las potencias coloniales. Admitió a Japón como un baluarte en su estrategia de contención y junto con Formosa, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, convirtió esta cadena de islas del Pacífico en su principal eje defensivo. En Europa, las repercusiones fueron el refuerzo de la OTAN con una estructura de mando unificada, la formación de una fuerza de tierra con 96 divisiones para contrarrestar la presencia militar que Stalin había propiciado en el este. También se incorporó a Grecia y Turquía en 1952 y se restablecieron relaciones con Franco y con Tito. A fin de cuentas, las cosas ya estaban mucho más claras para saber dónde estaban los aliados y los enemigos. Truman rompió con la vieja doctrina aislacionista de Estados Unidos en tiempo de paz y envió 4 divisiones al continente que permanecieron por más de 40 años.
Incluso permitió el rearme de Alemania, incorporándola a la OTAN pese al recelo que despertó en los franceses. Las diferencias entre las dos superpotencias en relación con Alemania motivaron que la opinión pública norteamericana viese en Stalin un estadista ambicioso y tiránico que no conocía límites. Cuando Truman tuvo que hacer frente a la reelección en 1948, se dio cuenta de que no ganaría con un discurso conciliador con la Unión Soviética. Pese a todos los pronósticos, logró imponerse a su adversario republicano gracias a una intensa campaña en la que recorrió la nación de punta a punta y a su apuesta por los derechos civiles. Finalmente, ambos mandatarios dejaron el poder el mismo año, aunque por causas diferentes. Truman dio el relevo al republicano Eisenhower en 1953 y ese mismo año Stalin falleció por un accidente cerebrovascular. Le sucedió una troika en la que al final se impuso Nikita Khrushchev, de quien hablaremos en la segunda singladura. Los cimientos de la Guerra Fría habían sido fijados por estos dos personajes. Los líderes victoriosos del mundo empezaron aliándose para acabar con un dictador fascista y acabaron combatiendo entre sí para imponer su visión de un nuevo orden mundial. Bueno, y de esta manera termina la primera singladura. Una última coletilla que quería añadir es que para mí una de las cuestiones clave durante este periodo de casi 40 y tantos años es la cuestión del management, la gerencia, cómo se manejan las organizaciones en un sistema y en el otro sistema. Bueno, hay que recordar que en este año lo que predominan es la visión científica del trabajo y lo que prevalecen son las grandes cadenas de montaje. Así que quedémonos con esto. Son los momentos en los cuales todo el mundo necesita de todo. Se necesitan neveras, se necesitan radios, se necesitan automóviles. Así que las cadenas de montaje son prioritarias. Y bueno, esto conlleva a un desarrollo del management en una determinada dirección. Iremos desarrollando esta cuestión en las otras 3 singladuras. La segunda, que abarcará la dinámica entre Khrushchev y Kennedy, durará solamente 2 años, pero establecerá un punto álgido de la Guerra Fría. Y nada más, gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que consideren y para atender lo que Arturo me quiera proponer. Adelante. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por tu maravillosa exposición. Ha sido muy, muy, muy interesante y evidentemente, como ya habíamos hablado en alguna otra ocasión, pues esas 4 singladuras no puede hacerse de otra manera que con 4 charlas, está claro que sí. Bueno, yo tengo aquí alguna preguntilla que hacerte. Entonces, una quizás, pues, piensas que puede tener con la Guerra Fría, pero bueno, yo te preguntaría, esa generación del baby boom, ¿qué es lo característico de ella? ¿O qué te parece a ti lo más característico de ella? Bueno, la generación del baby boom se llama así porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión de natalidad que duró varios años. Y en el caso de España, pues empezó como 5 o 6 años después. O sea que todos los nacidos a partir de los años 50 son generación del baby boom hasta los 70, incluso algunos lo alargan algo más. Esta generación crece con la sensación de que hay una espada de Damocles que amenaza a toda la humanidad, que son la guerra nuclear, el conflicto bélico que se establece como amenaza en la Guerra Fría y que es el leitmotiv de toda la Guerra Fría. O sea que es una cuestión que nos acompañó durante nuestra infancia de manera un tanto inapreciable, pero mucho más apreciable durante nuestra juventud y nuestra madurez, cuando veíamos que todo se podía ir al garete por una situación puntual en un país lejano que no afectaba para nada a los intereses de Europa o de España, ¿no? Así que la característica principal del baby boom es ser esa generación que comparte ese temor al arma nuclear y esa conciencia de que todo puede acabar por el disparo de un simple botón.
Bueno, y teniendo en cuenta que nosotros estábamos a un lado y Stalin estaba al otro lado, y crecimos con ese temor, por decirlo de esa manera, y además hoy en día con las redes sociales y toda la comunicación que hay, es un personaje tan conocido en sus peores facetas, Stalin, ¿cómo es que todavía hoy despierte pasiones? Es que no lo entiendo, ¿verdad? Bueno, pues habría que preguntárselo a los que le apoyan, ¿no? Pero recientemente se han visto imágenes en la capital de España, en Madrid, de gente que portaba estandartes con las imágenes de Stalin, de grandes líderes que para el comunismo pueden ser referentes ideológicamente. Yo esto no lo pongo en duda, ¿no? Y la cuestión ideológica está ahí. Pero en el caso de Stalin o Enver Hoxha, son personajes tan, tan cuestionados por los hechos históricos, no por las cuestiones ideológicas. Se dice incluso, yo he llegado a leer autores que defienden que Lenin no era marxista, no entendía el marxismo, pero simplemente le pareció interesante apoyar esa ideología porque en la Rusia de aquel entonces se podía propiciar un cambio y la idea revolucionaria de Marx le podía venir bien. Pero desde luego Stalin le daba igual. Stalin era un revolucionario profesional, era una persona que venía a romper con lo anterior, a imponer su modelo de vida, su modelo de sociedad. Y para ello no le dieron prendas de ejecutar a muchos de sus colaboradores, a muchos de sus enemigos y a mucha gente que pasaban por allí, que simplemente tuvieron la desgracia de encontrarse con unos funcionarios que ejecutaban de manera servil las órdenes de un tirano que decidía sobre la vida y la muerte de decenas, de centenares, de miles de personas, que decidía dónde tenían que vivir la gente, a qué se tenían que dedicar, si podían viajar o no podían viajar. Y, por supuesto, prohibió el viaje fuera de la Unión Soviética, salvo casos contados, casos de gente que fueran de su predilección, de manera muy caprichosa. Todo esto llevó, sin duda, a un avance en la Unión Soviética, ¿no? Y se industrializó la Unión Soviética de manera notable, mucho más después de que murió Stalin. Eso fue una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, el precio de industrializar toda una nación con todas sus gentes a base de matanzas, de imposiciones, pues yo creo que en nuestros días sería un precio inasumible. Por lo menos es lo que pienso yo. Bueno, me has tocado justamente la pregunta que te iba a hacer, que precisamente es qué precio había pagado la URSS por industrializarse, pero bueno, de cierto modo ya me has contestado, o sea que tampoco. Una preguntilla que a mí me ronda la cabeza, ¿cómo es posible que Churchill perdiera las elecciones después de la guerra, justamente cuando fue el gran protagonista de esa parte de la historia? Pues perdió la guerra seguramente porque su visión era diferente a la de los votantes. La visión de él era que había que defender el imperio. Él era muy consciente de la situación económica del Reino Unido, del imperio, por lo tanto, y de la situación geopolítica. Ya habían empezado las tensiones en la India, porque ya Gandhi llevaba una serie de años haciendo sus cosas y veía que el imperio estaba en peligro. Él antepuso la continuidad del imperio porque era un hombre muy monárquico, muy apegado a la autoridad. Él concebía el imperio como algo bueno para la humanidad, algo indiscutible, y no entendía que para mantener el imperio la población debería de pagar un alto precio, y es un precio en restricciones, en ciertas calamidades, en tener que participar en guerras lejanas, donde morirían jóvenes británicos por causas que a lo mejor la mayoría de los ciudadanos no entendían, y por eso perdió las elecciones, por eso se confió, defendió una idea del futuro de Gran Bretaña, esa idea no prosperó y a partir de ahí los laboristas vendieron la noción de que, bueno, había que preocuparse por la situación del ciudadano medio, por las escaseces, por los abastecimientos. Luego
a la hora de la verdad hubo escasez y hubo desabastecimiento porque volvieron otra vez las cartillas de racionamiento. Pero bueno, en las elecciones tocaron la fibra a los votantes descontentos, gente que el imperio tampoco les era no estaban demasiado comprometidos con esa idea, porque lo que veían era su realidad personal o individual y confiaron en el otro partido que bueno, pues impuso sus tesis durante una serie de años hasta que Churchill, ya muy mayor, volvió a ganar las siguientes elecciones y recuperó el poder. Pero ya el último Churchill era un Churchill ya muy anciano, muy aquejado de muchas penurias médicas y de dificultades para llevar una vida ordenada. Correcto, correcto. Pues no tengo ninguna pregunta más, Alejandro. Además, como vamos a vernos en 3 jornadas más, pues seguramente que irán surgiendo sobre esas charlas e incluso a lo mejor te hago alguna con carácter retroactivo si se me ocurre sobre la marcha. Muchas gracias por tu participación. Muy bien, muchas gracias y ha sido un placer para mí también. Muy bien.